Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Les habla Ezequiel Trumper. Estuvimos una semana ausente de este micrófono, pero volvemos y ya no paramos ya prácticamente hasta fin de año. Mucha información para compartir. Saben que este programa pueden escucharlo en el canal de YouTube de quien les habla, y también por Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Punto Latino Sydney, Radio Austral de Auckland, New Zealand y muchas otras radios que están adheridas en esta cadena informativa, donde tratamos de darle información independiente, sin compromisos acerca de lo que está pasando en Australia y en otras partes del mundo también. Hoy vamos a cubrir noticias de todos lados. Vamos a empezar con la noticia más importante en Australia, que nada tiene que ver con el absurdo referéndum que va a ser votado el día 14 de octubre, un sábado, que seguramente va a terminar con esta historieta histérica de grupos de élites tratando de decirle a la gente que si no votan por el sí son una manga de racistas imperdonables, ya que es lo que les están diciendo en este momento ahora. El gobierno se ha empecinado en este referéndum. Hay incluso voces que se están levantando y diciendo que lo anulen, que no se haga, pero el gobierno ya está jugado. No puede ir marcha atrás, sería un papelón, pero más papelón para mí va a ser el día que pierdan. Acuérdense una cosa, más allá de que usted vote sí o no, la gran mayoría de ustedes que me han escrito, pero la inmensa mayoría, excepto una persona, una en serio se lo digo, me han dicho que van a votar por el no, pero más allá de eso, lo que tienen que saber es que hay dos test. Uno tiene que tener mayoría absoluta en toda Australia, pero con eso solo no alcanza. Tiene que tener mayoría en 4 de los 6 estados. Ni Canberra ni el territorio del norte cuentan. Entonces, si Queensland, Western Australia y Tasmania o South Australia están en contra, se terminó, punto aparte, cerremos y otra cosa y esperemos que nos olvidemos de esta tontería para siempre. Esto es algo que Albanese hizo para quedar en la historia, pero el tipo tiene muy pocas luces, es un mediocre que en su vida personal, profesional, privada, nunca tuvo un trabajo en el sector privado que merezca el nombre de tal. No laburó en su vida en el sector privado, siempre vivió del Estado. Y bueno, cuando uno no hace nada de la vida, después yo creo que en la vida uno es lo que hizo y de alguna manera las experiencias que juntó. Y si hizo poco, tiene poco para decir. Y en el caso de Albanese es incomprensible que alguien tan pero tan limitado intelectualmente, tan mediocre, haya llegado al puesto de primer ministro. Pero de todas maneras eso no es ninguna garantía de nada. Usted fíjense que Australia tuvo primer ministro Malcolm Turnbull, que era abogado, barrister, era empresario, multimillonario, y cuando llegó al puesto de primer ministro hizo un desastre. O sea, que tampoco eso garantía de nada. Uno tiene que tener lo que se llaman por viejos pagos inteligencia y también tablón. Y yo creo que en este caso Albanese no tiene tablón, tampoco tiene inteligencia, y Turnbull tenía inteligencia pero no tenía tablón. Cada vez que él está a favor del sí, va a perder como siempre. Y la gran mayoría de la gente sé que va a votar negativamente. Yo creo que doy por hecho que va a ser un voto negativo, a menos que, no sé, a menos que alguien ponga la mano en la lata. Espero que no, en Australia esas cosas no pasan. Pero yendo al tema importante, porque ese no era el tema importante, es que se está por llegar al precipicio del drama hipotecario en Australia, porque la gran mayoría de la gente que tenía hipotecas cuando la tasa de interés era prácticamente cero, tenían hipotecas del 1 o 2%, ahora ya no es más así, tienen que pagar mucho más porque esas hipotecas eran por plazo fijo, pero era un plazo fijo relativamente breve, de 2-3 años como máximo. Y por esa razón, quienes se encuentran con el costo hipotecario o lo que tiene que pagar al banco todos los meses para poder seguir viviendo bajo el mismo techo, se incrementó una barbaridad. Y usted fíjese la desconexión total, por otro lado, por los políticos, que el ministro de Economía, que en Australia se llama el Treasurer, Jim Chalmers, dice que en realidad pasó lo peor, dijo. Digo que la gran mayoría de los australianos ya pasaron de tasas fijas baratas a las tasas más caras variables, y que más de alrededor de 1 millón o algo más de australianos están pagando una tasa de interés variable en sus hipotecas, y eso compara con los 520.000 préstamos que se espera todavía que vayan de la tasa fija a la tasa variable en la segunda parte de este año.
y va a haber otros 450.000 préstamos que van a pasar de la tasa fija a la variable, mucho más cara, el año que viene. Dijo que estos eran noticias realmente welcome news, noticias que para alegrarse, ya que más de la mitad de la gente ya ha hecho la transición. Incluso una economista de Ernst Young que debe vivir en un planeta que no se llama Tierra, que se llama una tal Cheryl Murphy, digo que mucha gente está en este momento teniendo un gran estrés hipotecario, muchos en forma intensa, pero dice, no sé de esto de dónde lo sacó, pero lo dice, que muchos hogares han ahorrado un montón, especialmente en la pandemia, y eso les ha servido como una especie de colchón para poder aguantar ahora y así tener que pagar más cuota hipotecaria. Esta debe vivir en otro planeta, porque que yo sepa, en Australia casi nadie puede ahorrar nada, porque no, si ahorraron, se les va a ir en el costo de vida. Y si la hipoteca valía 1.000, para dar un ejemplo, porque ninguna hipoteca vale $1.000 por mes, pero si una hipoteca vale 1.000 y al día siguiente vale 1.900, bueno, por más que hayan ahorrado, están complicados de verdad. Pero en eso estamos. Y usted fíjese, si vuelve a los números reales, mira la tasa de inflación. En julio del 2023 la tasa de inflación en Australia estaba al 4.9% anualizado, estamos hablando, y que bajó un poco, pues estaba 5.4% en junio. Y que esa es la tasa de inflación más baja desde febrero del 2022. Pero eso significa, por otro lado, no es que los precios bajaron, sino que la gente no puede comprar más porque no tiene plata. Y a pesar de que la tendencia es buena, el nivel de inflación continúa siendo bastante alto, es 4 o 5% es muy alto. Así que lo que ha pasado con eso es que ha afectado mucho el valor del dólar australiano, que ha caído en las últimas semanas. Para dar un ejemplo, yo tenía una propiedad en Australia que la vendía allá por 2 años hace más o menos. En ese momento valía 75 centavos el dólar australiano. Hoy ahora está 63, 64. O sea, si me hubieran dado hoy en dólares americanos, muchísimo menos de lo que me dieron en ese momento. No es que yo soy un genio y lo hice a propósito, no tenía la menor idea cómo iba a ser el tipo de cambio. El que dice que sabe o puede predecir el tipo de cambio le está mintiendo, nadie tiene la más remota idea. Pero en este caso, el tipo de cambio está bajando porque no van a subir más las tasas de interés en este momento en Australia. Y además, porque la inflación está bajando un poquito. Pero de todas maneras, lo que va a pasar en los Estados Unidos con la tasa de interés está por verse. Porque aparentemente en Estados Unidos las tasas de interés pueden subir una vez más. Porque los números de inflación que se dieron a conocer al fin de la última semana eran mucho más altos de lo que un poquito más altos de lo que se esperaba. Y en este momento lo que le están diciendo los genios de las finanzas a la gente, mire, no, ponga plata en los bancos, no compra acciones ni nada porque realmente no vale la pena. Si uno pone plata en Estados Unidos en un banco, le dan más del 5%. Y el riesgo es cero porque ese dinero está garantizado por el Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene comprar otras cosas? Por eso el sistema financiero está bastante chato. Ha subido mucho este año, comparativamente, el Nasdaq subió más del 30% y demás. Pero eso es engaña pichanga, le voy a explicar por qué. Si usted tiene cuenta de SuperAnuncio se va a dar cuenta, además, lo tiene que saber. Los índices subieron, pero los índices subieron porque los índices es una especie de composición de varias compañías. Y las compañías principales de esos índices subieron mucho, pero todas las que están detrás no subieron un comino. De manera tal que si usted tenía acciones de compañías que no eran Microsoft, Google, Amazon, y tenía acciones, o Apple, tenía acciones de las otras, usted está como venimos de España, igual, no subió nada. Eso, el 30% es una ilusión óptica nada más, porque usted no lo afectó. La moraleja es que la gente está pasándola muy mal en Australia, y le voy a decir una cosa, esto ya se lo digo muy en serio. ¿Saben los lugares que están repletos y donde no se consigue una vacante ni de casualidad? Son los caravan parks, o los lugares de alojamiento temporario donde la gente va para poner los coches caravana para tener un alojamiento temporario. No hay lugar.
Y eso, lamentablemente, no solo es muy triste, sino que le está contando la historia y se le ilustra mucho mejor que todas las declaraciones con autointerés que hace el tesorero que le acabo de mencionar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En 1 año y 2 meses o menos va a haber elecciones en los Estados Unidos. Elecciones que son muy, pero muy importantes porque van a determinar el futuro de prácticamente el resto del mundo en cuanto a política exterior y demás. El mundo es muy distinto bajo Biden de lo que era bajo Trump. Y es más, le voy a ser sincero, sin tomar ningún tipo de posición política en Estados Unidos, el mundo estaba mejor bajo Trump de lo que está bajo Biden. La política exterior de Estados Unidos ha sufrido serios reveses en Ucrania, en su relación con China, en su relación con Rusia, en su relación con Corea del Norte y demás. Pero el tema es que en las elecciones que se vienen en Estados Unidos, parece que estamos predestinados a tener una secuela, o sea, un rematch entre Biden y Trump. Y a Biden no se lo ve bien. Y una encuesta, el 61% de los encuestados dicen que Biden no tiene la capacidad cognitiva suficiente para ser presidente. En octubre del año pasado, o sea que casi un año, el 56% pensaba que no estaba capacitado para ser presidente. En septiembre del 2021, o sea, hace 2 años, el 48% pensaba que no estaba capacitado para ser presidente. Desde el punto de vista no que es bueno o malo, sino que la cabeza no le funcionaba como le debería funcionar. Y en septiembre del 2020, el 45% pensaba que podía realmente estar en condiciones. O sea que pasó del 45% en septiembre de 2020, ahora a septiembre de 2023 al 61%. Por otro lado, se le hizo la misma pregunta a Donald Trump, que a veces dice cada cosa que uno se agarra la cabeza, pero Trump, uno puede decir lo que quiera, pero gaga no está. Y en este momento, dice la gente, el 52% dice que no está en condiciones de ser presidente, pero el problema es que ha bajado, porque en mayo el 56% decía que no está en condiciones de ser presidente, y en el 2020 el 51%, o sea que más o menos se ha mantenido estable, mientras que Biden ha sufrido una caída en picada. El que se ha retirado de la política es Matt Romney, que fue candidato a presidente por el Partido Republicano en el 2012, cuando perdió contra Obama, y ha dicho que, por favor, los octogenarios tienen que retirarse y tienen que dejarle lugar a las nuevas generaciones, que esto no puede continuar más. El tema es que en las primarias, que van a empezar a tener dentro del Partido Republicano lugar a partir del mes de enero, Trump está tan arriba en las encuestas que parece imposible que alguien pueda descontarle algo. Y el mayor drama es el Partido Demócrata, porque Biden no tiene rivales, porque nadie quiere enfrentar a un presidente que está en ejercicio. Y el tema es que los republicanos dicen que si usted vota por Biden, usted va a votar por la increíble, una persona como se llama Kamala Harris, que tiene unas deficiencias ya no cognitivas, sino intelectuales, que es otra cosa completamente distinta, llamativas, ¿no? Muy llamativas. Se ríe de sus propios chistes, no sé si ustedes la escucharon, da vergüenza ajena. Y alguien tiene que decirle y tocarle el hombro a Biden y decirle, mira, ya está, hermano, ya es hora de que no sigas, pues no puedes asumir la presidencia en tu segundo término con 82 años. Me imagino que muchos de ustedes deben tener menos de 82 años y algunos deben tener más, pero ¿usted realmente quiere ponerse a trabajar como loco a esta edad? Yo no creo, a menos que esté enamorado total del poder. Alguna gente sí lo está, para mí la gente que está enamorada del poder ha perdido su sano juicio, en mi opinión, acerca de lo que más le conviene a ellos mismos, ¿no? Porque inmortales acá no existe nadie. Y el tema es que la razón por la cual muchos dicen que Biden no se va a bajar es porque no lo van a dejar. Porque alguien está gobernando Estados Unidos y muchos sospechan que Biden no es. El 75% de la gente que trabaja en la Casa Blanca trabajaba para Obama. Y Obama sigue viviendo en Washington, la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., a pesar de que eso viola todos los protocolos, que todos los presidentes antes de Obama, que se retiraban o que terminaban su periodo presidencial, se iban de Washington, D.C., pero Obama se quedó. Y muchos dicen que es Obama el que está manejando los títeres o tirando las cuerdas desde atrás. La situación es preocupante en serio, porque esto es mucho más importante que el referéndum por el sí o por el no, que nos vamos a olvidar dentro de un mes y pico.
Esto tiene repercusiones mucho, pero mucho más profundas. Y que la democracia más grande del mundo, y en el sentido de su capacidad económica, esté prácticamente siendo disputada por dos octogenarios, porque Trump va a llegar a 78 años con las elecciones, es llamativo. Yo me acuerdo cuando Ronald Reagan se presentó, decían, ¿cómo se va a presentar un hombre tan viejo? Tenía 69, era un pibe, al lado de lo que está pasando ahora. No, es que el mundo no está yendo para adelante en muchas cosas. Hacemos una pequeña pausa y nos metemos en un tema fascinante, pero completamente diferente. Quienes escuchan este programa habitualmente saben que desde hace meses y meses y meses, y antes de que era realmente popular, y antes de que se presentaba como el hombre a ganar las elecciones en Argentina, como es hoy por hoy, yo les estaba diciendo que el fenómeno de Javier Milei era algo bastante poco común, no en la Argentina, sino en todo el mundo. Ahora, Milei fue entrevistado por Tucker Carlson. Muchos de ustedes quizás no sepan quién es, algunos deben saber muy bien quién es. Tucker Carlson era por más de 10 años el presentador de noticias y el comentarista y opinólogo más importante de la cadena de televisión Fox News. Tuvo una disputa con ellos, se fue, y ahora tiene su canal en Twitter. Y viajó a Buenos Aires, desde Maine, en los Estados Unidos, en el norte, donde vive, a hacerle una entrevista a Milei. Primero hizo una entrevista mostrando cómo estaba Argentina, que era un desastre. Fue a cambiar $100 a una famosa cueva y le dieron varios ladrillos de pesos, lo cual quiso demostrar que la inflación argentina y el peso no vale nada y que la gente está desesperada. Y después tuvo una entrevista con Milei. Le voy a mostrar algunas partes de la entrevista, pero le voy a decir una cosa para dejarlo completamente congelado. La entrevista con Milei, en apenas 16 horas, tuvo más de 300 millones de entradas. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Es el video más visto en la historia de Twitter. Y eso no es un tema para los argentinos, o sea, solamente 47 millones de argentinos. Eso quiere decir que esto fue visto en todo el planeta. A esta altura, al momento que estamos haciendo este programa, hay más de 368 millones de entradas. Cuando lo entrevistaron a Trump fueron 264 millones. Estamos hablando de Milei, un candidato de un país pobre y terminado, derruido y aplastado, fundido como es la Argentina, que de repente sale con un discurso completamente políticamente no correcto, y el tipo rompió Internet. Entonces, cuando nosotros le decíamos hace varios meses, mire, esto es un fenómeno raro, no estábamos delirando. Le voy a pasar, no puedo pasarle todo porque la entrevista duró casi media hora, pero le voy a pasar algunas partes. Las preguntas las hace Tucker Carlson en inglés y Milei le contesta en castellano, y si ustedes ven el video, está en castellano, pero con subtítulos en inglés. Pero acá esto es radio y te van a escuchar la voz en castellano nada más de Milei. Felizmente, yo sé que todo el mundo de ustedes habla castellano perfectamente, si no, no estarían acá. Ahí va, esta es la primera respuesta de Milei y después los dejo solamente con él. Desde mi punto de vista hay dos líneas que explican por qué la popularidad. Una tiene que ver con mi background personal, que tiene que ver con el hecho de que he sido jugador de fútbol, al mismo tiempo he sido cantante de rock and roll y además soy economista. Y creo que esa combinación es una combinación atractiva en términos de producto televisivo. Pero por otra parte, lo que también es importante es el tema de las ideas. Y Argentina básicamente es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas, y entonces la rebelión natural del sistema era ser liberales, y es por eso que la rebelión natural aparece siempre en los jóvenes, y los jóvenes encontraron a alguien que les hablaba del liberalismo, que se rebelaba contra el status quo. I don't understand how people with power in Argentina could support the status quo, given that your inflation rate is up there with Lebanon and Zimbabwe and other countries that aren't real countries, but your country is beautiful,
abundant natural resources, intelligent, well-educated population, and yet its economy is in shambles. So clearly the system isn't working. How could anyone support that? A ver, el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años y siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua. Y entonces uno empieza a calentar el agua y el sapo no se da cuenta. Pero llega un momento que cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto. Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo y con una frase que luce muy atractiva, pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad privada, y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la sociedad. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado y básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social, donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo. I didn't fully appreciate the degree to which the Argentinian government had embraced fringe, academic, American-style social justice. A businessman told me at lunch today that people who identify as transgender pay lower taxes. 2019, you had a Ministry of Women and Diversity created in this country for the first time. What does that ministry do? Bueno, supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Sin embargo, cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Es decir, hacer canciones... Are women happier here? No. No, porque en realidad no hay resultados. Es decir, pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción, eso no modifica las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. De hecho, probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y este tipo de ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos, ¿sí? Que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, si los empresarios son cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Y sin embargo, cuando uno mira, la distribución es bastante pareja y en línea con la población. Por lo tanto, lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué profesiones elegir, uno ve que cuando hace la corrección por el tipo de profesión y tipo de trabajo y demás, las remuneraciones están arbitradas y la realidad es que todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismos como el Ministerio de la Mujer, lo único que hacen es
crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action, que es discriminación, que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante, pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Pasa lo mismo de siempre, toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir. Ejemplo, en Argentina quisieron corregir el problema con los alquileres. Pusieron la ley de alquileres, ahora estamos muchísimo peor. Quieren corregir los problemas del hambre, hay más hambre. Quieren corregir el problema de la pobreza, hay más pobreza. Quieren corregir la falta de empleo, hay menos empleo. Bueno, cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho a propiedad, el resultado, y a la libertad, el resultado final es mucho peor que lo que teníamos originalmente, y el Ministerio de la Mujer era evidente que lo único que iba a causar es daño a las mujeres, salvo a aquellas que se benefician de ser empleadas públicas. You oppose abortion. Why? Bueno, porque como liberal... Hasta ahí las palabras de Milei. Milei se pone a hablar del aborto y dice, para mí, barbaridades totales y absolutas, está en contra del aborto y quiere declararlo ilegal, lo que me parece un disparate. Y además, debo decirlo con todas las letras, no lo va a lograr porque los argentinos ya promulgaron una ley que hace que el aborto sea legal y él no va a tener mayoría ni en la Cámara Alta del Senado ni en la Cámara Baja que le va a poder permitir semejante barbaridad. No sé por qué se mete en estos temas. Una pequeña pausa y continuamos con esto que rompió Internet y que es la sensación mundial y que viene de Argentina. Después de Messi, Milei aparentemente. Después le preguntan a Milei por el tema del Papa. Dice que si él está en contra del aborto, el Papa debería apoyarlo y sin embargo él está contrario a todo lo que dice el Papa. Y aquí hace Milei declaraciones, yo diría incendiarias, sobre el Papa Francisco. Y bueno, yo les cuento lo bueno y lo malo, así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahí va. Why the disconnect? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro's a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo, y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. So when you look around, it's fascinating to look around the city, Buenos Aires, and the architecture is a mixture of sublimely beautiful buildings and stupendously ugly buildings. And it feels like looking at an archaeological tell where the architecture corresponds to certain political eras. And I wonder if you believe that socialism, leftism, produces ugliness.
esa es una primera caracterización de Argentina. En cuanto a lo que tiene que ver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando uno mira la arquitectura de la Argentina liberal es esa arquitectura que genera tanta fascinación y que es deslumbrante, porque es la arquitectura de la Argentina gloriosa, de la Argentina liberal. El mejor ejemplo de ello es el Teatro Colón. Es uno de los mejores teatros líricos del mundo, porque es el reflejo de esa Argentina pujante, liberal, admirada por todo el mundo. Y después, todas las edificaciones ya más cuadradas, digo, el mejor efecto es lo que en algún momento se llamaba del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Acción Social, es el que está en la 9 de Julio, un edificio verdaderamente feo, con características soviéticas directamente. Yes. Es más, en un momento había una estatua, ahora la sacaron, pero había una estatua que estaba en esta forma, con la mano así. Básicamente, para reflejar una coima, que fue una de las cosas que hizo el edificio en repudio a la cantidad de coimas que le pidieron mientras que hacía el edificio. Esa es la arquitectura, y cada vez más chata, cada vez más fea, y solamente las partes que progresan son aquellos que tienen negocios vinculados a los políticos. Ejemplo, Puerto Madero. You described the buildings, the leftist buildings, as square and plain and ugly. Why does the left love concrete so much? Your old buildings are built out of stone and plaster, but the newer socialist buildings are all concrete. What is that? Porque tiene que ver con los valores de la izquierda. Digamos, los valores subyacentes en las ideas de la izquierda es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y la violencia. Entonces, todo ese altruismo socialista termina generando una contaminación de los incentivos que generan pobreza. Entonces, claro, digamos, cuando uno es pobre, digamos, la edificación que puede hacer frente por esa es claramente propia de alguien pobre. Y porque esto es interesante, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. Socialism has become ascendant, really, in the United States, as you may have noticed, with the attendant symptoms you described: massive public debt levels, increasing poverty, disorder, crime, filth, and ugliness. Argentina is at the end stage of that. Argentina is now a poor country because of those policies. What advice would you give to Americans having lived it? Que nunca abracen las ideas del socialismo, que nunca se dejen seducir por el canto de las sirenas de la justicia social, que no se dejen atrapar por esa frase nefasta que donde hay una ansiedad nace un derecho, pero que eso no se hace solo. Para eso hay que estar preparado y hay que dar la batalla cultural día a día, y que hay que tener cuidado porque ellos no tienen problema en meterse adentro del Estado y aplicar las técnicas de Gramsci, seduciendo a artistas, seduciendo, o sea, la cultura, seduciendo a los medios de comunicación, o metiéndose en los contenidos de la educación. Hay que tener mucho cuidado, hay que cortarles el financiamiento y hay que hacerlos competir a la par, y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que más allá, Milton Friedman decía que
la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a imponer una agenda que de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces, ahí, digamos, es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Hasta ahí las palabras de Milei. Te quería mostrar, usted saque sus conclusiones. Usted puede decir lo que quiera. En la Argentina lo atacan de una manera, yo diría, artera y brutal, especialmente los medios de comunicación. Le explicaba por qué, porque les va a cortar el chorro del financiamiento y muchas otras cosas más. Pero lo que usted no puede discutir es que estamos en presencia de una persona con conceptos claros, aunque usted esté en desacuerdo, e inteligente. Si esta misma entrevista se le hubieran hecho a Patricia Bullrich o Sergio Massa, no la hubieran visto más de 100.000 personas, con suerte, en un día lluvioso y nublado. Esto ya lleva 370 millones de visualizaciones en todo el mundo y va a seguir. ¿Por qué? Porque gente que nada tiene que ver con la Argentina, que ni siquiera habla castellano y que no le interesa la Argentina, está escuchando que alguien por primera vez se atreve a decir lo que muchos no se atreven a decir por temor a la política de la cancelación y demás. Hacemos una última pausa y continuamos. Ya transcurrieron las 2 primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, con algunos partidos a jugarse en Canadá y en México. Eliminatorias bastante ridículas porque el otro día les dije que se clasificaban 6 de 10, en realidad son 7 de 10, porque el séptimo tiene que jugar un repechaje contra el representante de Oceanía, que generalmente es Nueva Zelanda, y no es un rival de los más difíciles del mundo, aunque a Costa Rica le costó ganarles y le ganaron 1-0 en el repechaje del último Mundial. Pero no es lo más difícil del mundo. Yo no creo que si algún seleccionado sudamericano queda séptimo y tiene que jugar contra Nueva Zelanda, realmente pierda demasiado el sueño, ¿verdad? Entonces, las eliminatorias son interesantes en las primeras 4, 5, 6, 7 fechas. Después van a ser un aburrimiento total y absoluto, porque muchos equipos ya van a estar clasificados. Argentina ganó sus 2 primeros partidos. El primer partido le ganó Ecuador, jugando bien al principio, mediocre en el medio, y cuando el partido se iba 0-0, Messi, que jugó un partido muy mediocre, hay que decirlo, Messi tuvo un partido muy impreciso contra Ecuador, erró pases, le sacaban la pelota, no eludía bien, o no estaba bien físicamente, o el roce que tiene a nivel sudamericano es muy superior al que tiene la MLS cuando juega muchas veces contra muchachos que son electricistas o plomeros y demás, y que ganan por año lo que ganan una mañana. En serio se lo digo, no estoy exagerando. No lo sabemos. Pero faltaban 12 minutos, quedó un tiro libre en la puerta del área y la clavó en el ángulo. Entonces, ¿qué puede decir uno? Metió un gol sublime y con eso Argentina ganó el partido. Entonces, uno no lo puede criticar, pero uno tiene que criticarlo. Jugó mal ese día, pero metió un golazo impresionante. Paraguay empataron con Perú 0-0, un partido aburrido. Colombia le ganó 1-0 a Venezuela. Uruguay le dio un baile de aquellos a Chile 3-1 y le hizo precio, claro. Realmente Chile está muy mal, no tiene jugadores, el equipo es una tienda. Y Uruguay, que debutó en ese día con Marcelo Bielsa, consiguió un buen triunfo en el Centenario, ganando bien, ganó, goleó y gustó. Brasil le ganó 5-1 a Bolivia, pero eso era elemental que iba a pasar.
En la segunda fecha Brasil le ganó a Perú 1-0 en el último minuto, pobre muchacho, por el último minuto del segundo tiempo, un gol de cabeza de Paquetá. O de Marquinhos, perdón. Argentina ganó 3-0 a Bolivia en La Paz. Argentina jugó muy bien sin Messi. Messi no estaba ni en el banco, estaba mirando el partido, pero no estaba incluido en el plantel y no podía entrar porque estaba lesionado. Después, el fin de semana, tampoco pudo jugar contra el Atlanta aquí en Estados Unidos, donde fueron a jugar a Atlanta, Georgia, y perdieron 5-2, ¿no?, al equipo de Miami. Pero ganó muy bien. Realmente Argentina jugó muy, muy bien contra un seleccionado boliviano que uno ya sabe que va a terminar último prácticamente. O sea que quedan 2 lugares que se van a quedar afuera. El séptimo va a entrar. Venezuela le ganó 1-0 a Paraguay, que anda muy mal. Chile y Colombia empataron 0-0, un partido bastante flojo. Chile hizo un gol cuando faltaban 10-12 minutos que se anularon por un offside de VAR, creo que de media uña, pero bueno, fue así. Y Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay, que empezó ganando el partido y después se lo dieron vuelta. Y bien, realmente no hay nada que discutir. Uruguay tenía algunos jugadores lesionados, pero hay que decir una cosa también. Yo vi ese partido con el relato de la televisión ecuatoriana y en la última jugada del partido tiene un centro Valverde y después yo veo como el arquero Galante, que es argentino pero juega para Ecuador. En realidad, cuando eran juveniles jugaban juntos con Messi, mira lo que le estoy diciendo, en Rosario. Y yo veo que el arquero casi prácticamente no es que le hace penal, prácticamente lo manda al hospital, creo que Torres era el delantero uruguayo, y la televisión ecuatoriana no dice nada. Yo estoy mirando la televisión y digo, eso fue un penalazo enorme, ¿cómo no van a cobrar penal? Y no le cobraron penal, no le cobraron nada, ni lo revisaron en el VAR, fue un escándalo total. Pero Ecuador ganó. Ecuador les aclaró que tenía que ganar porque Ecuador empezó con -3 estas eliminatorias, no es que empezó en 0 como los demás, empezó con -3 porque la mala inclusión de un jugador en las eliminatorias pasadas le hizo que le pusieran 3 puntos de suspensión en las eliminatorias que están disputando en este momento. Así que todo está más o menos como tenía que estar. Brasil y Argentina ya están primeros, Colombia tiene 4, Uruguay tiene 3, Venezuela 3, ya falta. Esto sigue en octubre, a partir del 12 de octubre, Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay. Colombia, Uruguay es el único partido más o menos atractivo. Chile, Perú va a ser un partido interesante porque es un partido, a ver, pues Chile, no sé si, como está jugando, no sé si entra entre los 7 primeros, soy sincero, pero va a estar todo muy disputado. Y después el 17 de octubre hay cinco partidos más. Está el clásico Uruguay-Brasil, Perú-Argentina, Colombia-Ecuador, Paraguay-Bolivia y Venezuela-Chile. Pero falta mucho y claro, es que esto hay que tomarlo con pinzas. Estas eliminatorias de Conmebol ya no son como las otras, es casi una risa. Y uno tiene que pensar solamente los equipos tienen que hacer grandes inversiones financieras para contratar técnicos o jugadores o pagar a los jugadores lo que pues hay que pagarles en premios para clasificar para estas eliminatorias donde 4 de los 5 equipos ya están clasificados. ¿Para qué contratar a Bielsa para que sea técnico de Uruguay pagándole no sé cuántos millones de dólares cuando el técnico del juvenil podía haber clasificado a Uruguay con el plantel que tiene y lo mismo se puede decir de Brasil o Argentina o cualquiera de los países grandes, ¿no? Pero bueno, es lo que ha ocurrido en el fútbol en este momento, donde la FIFA está prostituyendo la esencia del deporte, dejando que 48 equipos jueguen un mundial. Y yo me acuerdo cuando vi mi primer mundial, no había 48, había 16. O sea que esto ya no tiene ningún sentido. Les habló Ezequiel Trumper en un programa un poco más largo que de costumbre. Espero que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima, en 3 días más.